que podemos abrir. Necesitamos abrirla ya. No, hay una mujer atrapada. Muy buenas, desde la Guardería Rural de la zona de la Serranía de aquí de Valencia, somos Gemma y Jonathan, y en este vídeo vamos a hablar sobre la catástrofe que ocurrió hace un año en nuestro pueblo y en Valencia. El 29 de octubre del 2024, una riada azotó a Valencia, Dana, ¿vale? La Dana, y creo que debemos de hacer este vídeo puesto que va a hacer un año de lo ocurrido y porque queremos resolver alguna duda de gente que nos ha ido preguntando del por qué nosotros tuvimos que actuar esa noche y por qué lo hicimos. Empiezas un poquito tú, compañera. Vale. Bien, pues nosotros estábamos fuera de servicio, estábamos en nuestra casa con nuestros hijos. Veíamos claramente que cada vez la lluvia iba aumentando de intensidad. Empezaron a caer todas las comunicaciones, pero no sé, llamarlo casualidad, llamarlo como queráis. De repente nos entró una llamada por parte de nuestro jefe, indicándonos que en la calle Enrique Ponce número 14 se estaba produciendo, bueno, que le estaba entrando agua a esa persona y que necesitaba que hiciéramos un achique de agua. A lo que el compañero y yo, sin dudarlo, pues nos trasladamos hacia la zona. Entre tanto, pues nos dice, mirad a ver si veis alguna patrulla, puesto que me estoy intentando poner en contacto y me es imposible. Claro, nosotros cuando nos activamos, pues mis hijos se quedan en casa de una vecina, nos ponemos uniforme, sin saber muy bien a dónde íbamos, cogemos 14 linternas, cuerdas y una botella de agua. Y con eso y en nuestro coche nos dirigimos hacia la plaza del ayuntamiento cuando nos sorprende el torrente del agua. Parecía que la madre naturaleza se quería cobrar lo que era suyo. Lo que eran calles eran ríos, pero iban cargados de coches, de hierros, de contenedores, en fin, era todo muy caótico. Lo único que se escuchaba era el estruendo del agua, cómo impactaba con lo que eran casas, que en ese momento parecían cartón, no parecía ni piedra donde estaba impactando. Nos intentamos introducir y allí fue cuando empezamos a ver lo que era un caos increíble. Por favor, puedes continuar tú. A ver, las preguntas concretas de la gente que no se entiende por qué estábamos ahí, las estamos resolviendo con lo que ha dicho la compañera. Y pues nada, mientras íbamos hacia el punto que nos habían indicado, pues íbamos viendo el verdadero caos que había generado por la riada. Desde rescatar gente que se la estaba tragando la alcantarilla, hasta a heridos que se habían quedado aislados encima de coches, con fracturas en las piernas. Y en ese momento, pues como no había establecido ningún protocolo para actuar en estas emergencias, porque es muy raro que se den con esta fuerza. Entonces improvisamos, gracias al supermercado del Consum, pues un punto de acogida, ¿no?, a toda esta gente. Nosotros íbamos del casco antiguo a este punto, a este centro, a este supermercado, a dejar a todos los heridos y a todas las personas que íbamos rescatando. ¿Qué es lo peor? Que muchos nos preguntan. ¿Sentisteis frío? ¿Qué es lo peor? El frío nosotros no nos acordamos. Lo peor era para la gente, nosotros que llevamos luz, era la oscuridad y el ruido. La gente se sentía, claro, desorientada porque no sabía dónde ir. No había luz, solo había ruido y mucha agua. Otra de las preguntas es, ¿pasasteis miedo? Sí, mucho. Sobre todo cuando nos quedamos atrapados en un punto en el que empezó a subir el nivel del agua y no sabíamos dónde iba a parar. Sabíamos que había arriba un techo y el agua cada vez estaba más arriba, lo cual nos miramos el uno al otro y nos tocó, pues, entre lloros, despedirnos, porque no sabíamos lo que iba a pasar. ¿Qué fue la suerte de no llegar a más? ¿Por qué estamos aquí? Pues porque afortunadamente rompió el puente, rompieron casas viejas que hacían de dique, donde contenían coches, hizo presa, y eso fue lo que hacía subir el nivel del agua.
las cañas, rompió, y al romper, lo que fue la desgracia para unos, para nosotros fue una bendición, porque empezó de pronto a bajar el nivel del agua. ¿Qué hicimos? Pues mirar que estuviéramos bien y empezar a casa por casa a rescatar gente. A rescatar gente que se encontraba verdaderamente mal. A conducir a familiares con sus familiares porque estaban desorientados, no sabían ¿Cómo entrar? El pánico se apoderó de ellos. Nosotros llevábamos luz y eso fue instintivo, coger 14 linternas sin saber a dónde íbamos, como si alguien nos estuviese diciendo, coger luces que os va a hacer falta. ¿Qué es lo que peor llevamos? Las imágenes. Las imágenes de cosas que hemos visto de las cuales no estábamos preparados. Hoy nos atormentan. ¿Que necesitamos ayuda psicológica? Sí, la vamos a necesitar. Vamos a necesitar ayuda psicológica porque son cosas para las que nosotros no estamos preparados. ¿Cómo actuamos? ¿Si como guardas rurales o como ciudadanos? Os lo voy a decir claramente, como ciudadanos, como personas. Por último, como guardas rurales. ¿Por qué? Pues porque nosotros podíamos habernos no introducido al peligro, porque realmente no teníamos obligación para ello, pero sí teníamos conciencia y personalidad y ganas de ayudar a aquellos que estaban pidiendo ayuda. ¿Nos arrepentimos de algo? Sí, de no haber podido ayudar más. Hubo mucha gente que pedía ayuda y no llegamos. Y eso nos va a pesar siempre. Y sentimos un abandono total y absoluto. Era muy difícil entrar al pueblo. Un pueblo que siempre está lleno de vida, sobre todo esos barrios, que son barrios muy antiguos, donde todos los vecinos se conocen. Y lo único que oías eran gritos de dolor, de auxilio, de socorro. ¿Cómo ibas a dejarlos dentro? Sinceramente, si esa noche hubiese perdido la vida, no encuentro un sitio más bonito para fallecer que mi pueblo, y haciendo lo que tenía que haber hecho. Hay gente que me dice, tan solo tenías 2 manos. Lo sé. Pero podíamos haber hecho muchísimo más, porque se podía haber desalojado esas zonas antes y no haber esperado que les llegara el agua al cuello. Luego, por otro lado, también tengo que decir que días posteriores a la Dana, lo que más nos llenaban eran vuestros abrazos, de esa gente que sabía que habíamos entrado y que sabían cómo nos sentíamos. Quiero que sepas que no nos olvidamos de ninguno de ellos. Los recuerdo todos. Y recuerdo esas caras de cuando llegábamos con la cabeza agachada, cabizbajos. No era por un agotamiento físico, era un agotamiento mental. Pues quiero que sepáis que cada abrazo vuestro nos llenaba de fuerza. Y que a día de hoy, tanto él como yo nos acostamos muchas noches llorando. Porque esas voces las seguimos oyendo, de auxilio, y son muy duras. Y sabemos que tenemos que estar tranquilos porque nos lo decís todos, pero es muy difícil. Pues, como podéis comprobar, seguimos afectados. Creemos egoístamente que no hemos podido hacer lo suficiente. Y a niveles genéricos, por parte de todo lo que es el pueblo, creemos que hay que adecuar un plan de emergencias para cada municipio, dependiendo de dónde se encuentre y dependiendo de las catástrofes que se puedan dar en él. Si, por ejemplo, tienes cerca una central eléctrica, que sepa o que establezcan un posible caso de que, no sé, que se pueda dar en relación a esa central eléctrica. Aquí tenemos el Barranco del Pollo, pues sabiendo lo que ocurre, que se cree un plan de actuación conjunto, puestos de mando avanzados, lugares donde puedas ir a dejar los heridos. Eso es una cosa muy importante que nos pasó en aquella noche. En aquella noche éramos nosotros dos en esa zona. Y claro, llegabas y decías, bueno, ¿dónde dejo yo a esta gente? La gente nos confiaba mucho en nosotros, como si nosotros realmente teníamos que actuar como si supiéramos lo que tenemos que hacer. Teníamos esa obligación, los habíamos sacado del peligro y teníamos que llevarlos a una zona a salvo. Claro. ¿De qué manera? Como fuera. Recordamos a todos y cada uno de ellos esa noche. Me acuerdo del Consum, bendito Consum. Gracias a las cajeras del Consum, al supermercado del Consum del pueblo, que íbamos dejando ahí uno tras otro. A Lourdes, que abrió su vecina que abrió su casa de para que pudiésemos subir a Rafael y a Elvira. Rafael estaba pues estaba en las últimas, estaba en cansado. estado de eso, querido. Se juntó todo. O sea, gracias a todos, porque todos abristeis vuestro corazón, vuestras casas, y luego gracias sobre todo a los voluntarios, gracias a todos aquellos que
que vinieron sin dudarlo a mancharse de barro, pudiendo estar bien en sus casas, que no habían sido afectadas. Si no llegase por el sector primario, los ganaderos, los agricultores, los empresarios que tenían tiendas, a todos, gracias. Gracias porque nos hicisteis que este dolor fuera más ameno. Y gracias a vosotros, el barro fue desapareciendo poco a poco de las calles, de las casas, y con ello, y los recuerdos, que ahí se quedan, todo el fango y toda la agonía de esas noches. Para mí lo más importante es que ahí es la primera vez que vi a mi pueblo unido, sin importar siglas políticas, sin importar nada. Éramos solamente personas rescatando lo poco que nos quedaba, con gente que en cuanto apenas te hablabas, porque aún no sabías ni por qué no te hablabas, pero no te hablabas. De repente venían y te daban un abrazo, te daban para comer, te vigilaban pues que estuvieras bien y eso te llenaba. Yo en esos días me llevé una familia, porque son familia ya. Lo que nos hemos llevado de esto, siempre dentro de lo malo hay algo positivo, es que realmente hemos conocido quiénes estaban realmente porque nos querían y quiénes desaparecieron frente a la adversidad. Y lo positivo de esto es que nos hemos llevado la sorpresa de que con gente que no te hablabas y cuando te hablabas era para mal, hoy por hoy son como de la familia. Entonces, no todo es malo por ser algo positivo. Y nada, hemos hecho este vídeo porque hoy hace un año de la catástrofe. Hemos estado en el minuto de silencio. Nos han sorprendido también para bien. Agradecer al ayuntamiento y al alcalde Ernesto que... Nuestra pretensión era estar con el pueblo, con los demás ciudadanos, porque no dejamos de ser ciudadanos, somos guardas rurales, pero somos ciudadanos, como cualquier otro. Han venido a buscarnos para que nos pusiéramos junto a ellos en los agradecimientos que ha dado como autoridad municipal, que es el alcalde, y la verdad es que es un gesto que para nosotros nos ha parecido muy bonito y se lo agradecemos. Porque últimamente estamos muy sensiblones y enseguida nos emocionamos. Exacto. Nos ponemos con los ojos vidriosos, llorosos. Son tiempos difíciles. Es un día que quiero que pase muy rápido ya, porque esta noche también vamos a hacer la despedida con las velas. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Queríamos aclararlo. Queríamos aclarar principalmente por qué estuvimos esa noche y que quede claro que no fue ni por ganar protagonismo ni por ser guardas rurales. Fue porque nos necesitaban y ante todo lo que somos personas y sobre todo porque quien se estaba ahogando es que era nuestro pueblo. Era nuestro pueblo y eran gente, ¿vale? Entonces, que quede aclarado. Por supuesto que lo volveríamos a hacer. Lo volveríamos a hacer. Sin lugar a dudas. Por supuesto, volveríamos a estar ahí. Que Dios no nos ponga a prueba, o la naturaleza, mejor dicho, no nos ponga a prueba, porque nos tendrá que tener enfrente, porque nuestro ADN no nos indica hacer otra cosa. O sea, nosotros el huir del peligro no conocemos eso. ¿De acuerdo? Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Y con el año que ha cumplido la catástrofe, desde que se ocurrió la catástrofe, nos despedimos. Hasta luego.